hermanos. Señor les bendiga a todos, hermanos. Ay, hermanos. Hoy tiemblo como nunca lo he hecho, hermanos. El Señor tiene algo grande para cada uno de nosotros. Yo quiero que todos hoy día pongan mucha atención. Hermanos, yo he vivido una agonía. Pero el Señor tiene esta palabra para todos nosotros el día de hoy. Yo quiero que sus oídos estén prestos, porque es algo grande lo que el Señor nos va a dar. Si gustan abrir sus Biblias en el Salmo 127:1, por favor. Señor, permite, mi Dios, que cada uno de mis hermanos abra su corazón, Señor, y entienda lo que tú traes el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pido. Aquí estoy, Señor. Dame la fuerza. La necesito. Amén. En el Salmo 127:1 dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén, hermanos, pueden sentarse. Hermanos, no se dejen perturbar por nada. Esta palabra de hoy es un sueño que el Señor a mí me dio hace 4 años. Ya viví esta angustia una vez y la estoy volviendo a vivir, hermanos. Yo le puse por título a la predicación: una decisión de vida o muerte. Es muy difícil para mí, hermanos, le pido su atención. Por favor, no dejen que los niños ni nadie les perturbe, jóvenes, niños, adultos, todos, porque esto es para todos. Dios quiere que nosotros entendamos verdaderamente esta palabra. Hermanos, yo estoy temblando. Este sueño es de la venida de Cristo. Este sueño Dios me lo dio antes que mi papá muriera. Comienza el sueño así. Estábamos un domingo celebrando un servicio aquí en la iglesia. Ay, hermanos, un servicio glorioso. Estábamos cantando las alabanzas. Veía a Maritza tocando. Cuando de repente ella paraba y decía: aquí hay algo que está sucediendo. Se está impidiendo la bendición, no está bajando. Y ella paró y dijo:
Pido por favor que todos cierren los ojos, que se concentren, que entiendan lo que están cantando, que no hemos venido nada más a perder el tiempo, sino a adorar a Dios. Yo por lo regular me gusta cerrar mis ojos para no ser perturbada y concentrarme y darle a Dios lo que yo traigo para Él. Pero yo no sé ese día, hermanos, por qué razón yo no podía cerrar mis ojos. Y se mantenían abiertos. De momento siento, al yo estar mirando, unos cerraban ojos, otros estaban cruzados de brazos, otros se agarraban la cara, diferentes cosas. Yo estaba observando, no podía cerrar mis ojos. Cuando siento como que alguien me jala y me pone en alto y yo podía mirar todo el panorama. Veía como todos estaban, ¿verdad? Unos bien envueltos en la adoración, pero no eran todos. Unos estaban como muy indiferentes, como si la cosa no fuera para ellos. Otros como que nada más habían venido forzadamente, porque yo estaba en alto mirando todo, hermanos. Yo miraba muchos jóvenes que estaban aburridos. En fin, muchas cosas que se miraba. Cuando de repente mi mirada la voltean, como la fijan hacia arriba, y yo miro como el techo de la iglesia desaparece, hermanos. Dios me presentó de esta forma. Cuando el techo desapareció, yo miré que un autobús se estacionó aquí al frente. Ustedes dirán, ¿por qué un autobús? Posiblemente sea tonto, ¿verdad? Pero el Señor me lo mostró así. Yo empecé a mirar y miré que llegó hasta acá. Y se oyó una voz tan fuerte como un estruendo que decía, esta es la venida de Cristo. Solo tenemos 5 minutos, gritaba esa voz. Todo aquel que esté preparado, que suba al vas. Comenzamos a correr, hermanos, los hermanos comenzaron a correr. Pero cuando todos querían ser primero, para subirse usted a un vas se agarra de la manija y después sube el pie, ¿verdad que sí? Pero todo aquel que se agarraba de la manija al subir el pie se topaba con algo invisible que no le permitía entrar si no estaba preparado. Y empezó un caos, hermanos. Un caos tan grande. En ese momento yo lloraba, porque yo miraba la desesperación. De repente me calmé y me pregunté a mí misma, ¿por qué es solo un vas? Mi mente carnal me decía, en un vas solo caben como 62 personas sentadas. Los que se pongan parados serán unos 15 más, como 75, ya mucho 80 personas.
yo quise decirle a la persona que estaba ahí, yo no la veía, yo sentía su presencia, pero yo sabía que estaba allí. Yo quise hacerle preguntas y con una voz muy fuerte me dijo: calla, calla. Tú solo ve lo que está sucediendo y observa muy bien. No hagas preguntas ahorita, solo ve con atención. Y vi que nadie podía entrar, hermanos. Había llanto, había lamentos, había culpabilidad, había mucho dolor. Después volteé hacia el altar y miré al pastor. Miré a nuestro pastor y decía él: cuántas predicaciones hubo de la venida de Cristo. ¿Cuántas veces no se le habló a la iglesia de la salvación? ¿Cuántas veces no se le habló de que debían de vivir una vida en santidad? ¿Cuántas veces no se les dijo que se prepararan para la venida de Cristo, del Señor? Él solo agachó su cabeza y se puso así. Mi vista se llevó al altar. Hermanos, a pesar de todo lo que estaba pasando, había muchos que seguían conformados en su situación, donde hacían caso omiso a pesar de todo lo que estaban viendo. Unos gritaban: ni modo, pues si me quedé, ni modo. Pero yo lo estoy diciendo así en ese momento, eran gritos espantosos. Otros decían: ¿por qué yo no puedo entrar? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Se preguntaban. Cuando de repente muchos se daban por vencidos y yo les gritaba y les decía: no, porque se vencen. Ay, Señor. No se dejen vencer, corran al altar. Pongan su vida a cuentas con el Señor, hay tiempo. Pero ellos no hacían caso. Estaban como atontados. No podían hacer nada, no se podían mover. Grité una vez más lo mismo: no, no se venzan. Ay, aún es tiempo, no paren, vayan y luchen. De repente unos reaccionaron y corrieron al altar. Fue como si hubieran despertado de un sueño que los tenía dormidos.
Volví mi mirada hacia ese camión, hacia ese bus, y se me permitió ver hacia adentro. Hermanos, solo había unas personas ahí. No muchas. Yo no les pude ver el rostro porque estaban en un círculo, así abrazándose hombro con hombro, orando, como si estuvieran intercediendo por todo lo que estaba sucediendo fuera. Y vestidas con unas vestiduras blancas resplandecientes. Enseguida el pastor se bajó del altar y caminó hacia el vas con un paso tan decidido y firme, sin titubear. Tomó la manija del camión y se subió sin ningún problema y entró. Se agarró de los asientos, de ambos asientos, así viendo para un lado y para otro. Él volteaba de ambos lados. Y al voltear hacia la parte de atrás del camión, se dio cuenta que solo había unas personas. Luego mi atención fue puesta en los matrimonios, hermanos. Y el Señor me empezó a mostrar matrimonios. Yo le decía al Señor, ¿por qué? Pero me decía, calla, sigue viendo. Yo miraba cómo había muchos matrimonios indiferentes y no querían ser restaurados. Cuando se me dio la oportunidad de hablar, yo hablé y le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y me dijo, mira la indiferencia que hay. Mira la falta de perdón. No se han perdonado. El orgullo que hay los consume. La desconfianza no los deja avanzar. Los celos los están matando. La falta de comunicación, ni con ellos ni con sus hijos muchas veces. La falta de amor. Muchos solo viven por apariencia. Y ni uno ni otro quiso ser moldeado. Ninguno puso de su parte, ni tampoco buscó la restauración. Pudo más huyó y no se doblegaron al Señor. Dios dijo, yo estaba dispuesto para ayudarlos, para restaurarlos, para sanarlos, pero ellos no quisieron. Hermanos, ustedes posiblemente se pregunten, ¿y qué pasó con usted, hermana? Yo fui bajada. Y fui encaminada hacia tomar la puerta del camión, hermanos, y mi sorpresa fue que no pude entrar yo.
Yo empecé a gritar, hermanos, bien desconsolada. Y traté una y otra vez, de una manera, de otra. Pero era yo rechazada. Grité y empecé a llorar. Yo pensaba que estaba bien con Dios. Yo pensaba que mi caminar era recto delante de Dios. Pero habían cosas que tenían que ser arregladas en mi vida. Y yo no había puesto atención en eso. Yo lo había dejado pasar por alto. Porque causaba mucho dolor. Y no quería traerlo a mi mente. Le dije, Señor, muéstrame por favor cuál es mi falta para restaurarla. Corrí al altar y me hinqué. Hermanos, me dolió mucho. Porque cuando yo fui chica, tendría como 7 años, mi papá abusó de mí. Y yo dejé pasar todo eso, no quería saber ya nada. Yo nunca quería traer a mi mente ese momento. Y yo no le perdonaba a mi papá la ofensa que me había hecho. Y esa era la causa por la cual yo estaba a punto de perder mi salvación. Yo no entraba a ese vas por esa causa. Gracias, mi amor. Dame más. Aquí los dejamos. Hermanos, yo me puse a ver que cuando yo vine a Cristo, yo le dije que me perdonara y que yo perdonaba. Pero el perdón no había sido real y había yo cargado con él muchos años. Yo entendí que en ese momento Dios me estaba a mí dando la oportunidad de que mi vida fuera restaurada y que ese perdón se tenía que efectuar. Tenía yo que ir a hablar con mi papá porque tenía yo que enfrentar esa situación. De otra forma no iba yo a poder recibir el perdón. Yo me puse a orar, hermanos. Entré en ayuno, en oración. Y no desaproveché la oportunidad que el Señor me estaba dando. Porque yo entendía que mi salvación estaba en juego. No fue fácil, pero al fin lo logré, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque se pudo restaurar todo eso. Y le pude decir a mi papá que lo amaba cuando yo le deseaba mucho odio, coraje. Le dije, papá, te amo. Y yo lo abrazaba, lo peinaba, lo cambiaba.
le daba de comer en su boca porque él no podía. Hermanos, mi papá fue como un bebé para nosotros porque él no podía ni caminar. El Señor transformó nuestras vidas. Mi papá, después de ese perdón que se efectuó, murió medio año después. Pero yo aproveché la oportunidad lo más pronto posible. Yo no la quise dejar pasar, ni decir, ay, después se hace. ¿Qué hubiera pasado si mi papá se hubiera muerto y yo no hubiera arreglado esa situación, hermanos? Si mi papá vivo, con el sentimiento y el dolor en mi vida, me hubiera perdido. Pero Dios me dio la oportunidad de poder hacerlo, de dar ese paso que necesitaba yo dar y de que mi herida fuera sanada. Hermanos, esa misma oportunidad que el Señor me ofreció a mí, se le está ofreciendo a cada uno de ustedes el día de hoy. Asimismo, ese aviso, esa advertencia que el Señor nos está dando, no la desaproveche. Usted conoce su vida, usted sabe cómo vive en su casa, usted sabe cómo es, qué cosas le lastiman, cómo es su matrimonio, de qué manera, Señor, Dios conoce, hermanos. Usted no se puede esconder de Dios. Dios mira y escudriña el corazón. Dice la palabra de Dios que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios le dice. Dios le dice hoy día, hermanos, que no teman, porque el Señor está con ustedes, deseoso de restaurar su matrimonio, su vida, su relación, hijos a padres, padres hijos, esposos. En fin, cualquier situación que ustedes tengan con el Señor. Hermanos, el diablo no quiere que usted despierte. El diablo quiere que usted viva ausente de una realidad. Porque de esa manera él gana terreno. Y nos damos cuenta que día a día, el día de ayer, si usted no hizo nada por ser restaurado, fue un día perdido ya. Y cada día, los días se van acortando. Y la venida de Cristo está aún más cerca. Después, Dios empezó a mostrarme y me dijo, mira lo que voy a hacer con aquellos valientes. Porque los valientes son los que van a arrebatar el reino, ¿verdad que sí? Y todos lo sabemos, ¿verdad que sí? Nosotros sabemos la palabra, hermanos. Por eso me duele. Porque aún sabiendo la palabra no se hace a veces nada. Hoy es el día que hizo el Señor para tu restauración. El Señor me empezó a mostrar, hermanos, cimientos. Y me empezó a mostrar cimientos de casas. Me mostró y me dijo, mira de qué están hechos estos cimientos.
Yo sé que cuando se levanta una casa se cava un hoyo, una zanja, o no sé, ¿cómo se le llama? Pero yo he visto que carros traen piedras bien grandes y se van ordenando y se van uniendo con mezcla. Y los cimientos que estaban allí, las piedras unidas, el cemento ya se estaba cayendo, estaba partido. Había muchas piedras ya sueltas, ya no había cemento uniéndolas, y estaban sueltas. Y me dice, también te voy a mostrar algo más. Te voy a mostrar paredes. Y me empezó a mostrar paredes, hermano, de las mismas casas. Primero me enseñó los cimientos y después me mostró las paredes. Pero las paredes eran edificadas y solo llegaban a mitad y se derrumbaban. Y miraba yo cómo nuevamente la gente edificaba la pared y llegaba a mitad y se derrumbaba. Yo le dije al Señor, ¿por qué mi Dios está pasando esto? Dice, porque el cimiento está malo. Me habló de las familias, habló de los jóvenes que tenían que dejar la vida que estaban llevando y tenían que tomar una decisión de entregar su vida a Cristo realmente, porque no había en ellos sinceridad. Me mostró a los niños pequeños, hermano. Niños de 2 años, de 1 año, 4, 5 años, los niños pequeños. Y me dice, te voy a enseñar de qué forma están estos cimientos. Mira cómo se están levantando. En ellos dice, no hay instrucción de los padres hacia ellos. Hermano, yo no estoy juzgando a nadie. Para mí ha sido muy difícil este momento, porque yo no vengo a juzgar a nadie. Ni tampoco les vengo a enseñar cómo deben ustedes de llevar a sus hijos. Yo solo les estoy dando lo que el Dios me mostró. Dice, miran ellos ahí juego y toman la iglesia, que es la casa de Dios, como un lugar de juego. No había temor, hermanos, en ellos. Mira los materiales que están usando para levantar ese cimiento, me decía el Señor. Y yo miré y era más arena que cemento. Y la ponían y las piedras se derrumbaban, no se estaban quietas, unidas, se derrumbaban. ¿Te das cuenta? Porque las paredes no se pueden levantar hasta arriba. Porque los cimientos se están haciendo de arena. Hermano, cada uno de nosotros conoce su condición, nuestra condición. Y Dios y usted saben de qué lugar, qué área tienen necesidad de restauración. Luego el Señor me mostró y me dijo, ven, te voy a llevar acá. Y fui y me dijo, mira, todo aquel que se atreva a dar ese paso de fe, de arrepentimiento, de decisión, te voy a mostrar su cimiento. Hermano, el cimiento ya no era chiquito, angosto.
Eran bien anchos, anchos, hermano. Dice, y te voy a enseñar el material de que van a estar hechos. Esas piedras grandes que nosotros veíamos que unían fueron deshechas, hermano. Dijo, este cimiento no va a llevar arena. Nada de arena, va a ser solo piedra y cemento, porque tiene que ser fuerte. Tiene que ser diferente el material, porque lo que yo voy a hacer es grande. Dice, ahora no van a ser edificados no van a ser edificadas casas, van a ser edificados edificios grandes. Por lo tanto, el cimiento tiene que tener aún hasta varilla para aguantar. Ya no iba a hacer cualquier cosa, hermano. Ya no, el Señor ya iba a hacer algo bien diferente, hermanos. El Señor va a hacer algo sólido. Ya no va a haber juego, hermanos. La venida de Cristo está cerca. Muchas de las paredes que el Señor me mostraba estaban llenas de mojo. No sé, de lama, no sé cómo se llama, mojo. Y decía que era causa del pecado oculto que existía en ellos. Acuérdese que cada pared, cada casa, nosotros somos la casa del Señor. Vamos a pasar al libro de Santiago. Vamos al versículo 1, al capítulo 1. En el versículo 6 y 7 dice la palabra de Dios, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. De ahí vamos a pasar a Santiago 1:16 al 25. Y dice así: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Ni por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hace de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Vamos a pasar al libro de Mateo 7:24.
Bendito tú eres, Señor. Mateo 7, 24 al 27. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, esta es una oportunidad grande que el Señor nos está dando. Créanme que es algo tan fuerte cuando usted tiene esta clase. No sé si aquí hay hermanos que han tenido esa clase de sueños de la venida del Señor, pero es algo desgarrante, déjenme decirle. Hermanos, yo me rehusaba a hablar de esto. Yo no quería hablar por el miedo al que dirán, por los comentarios posiblemente que se levantaran. Simplemente tenía yo temor. Hasta que llegó el momento en el cual el Señor en un sueño habló a mi vida y me dijo: si tú no hablas de esto, la sangre de cada uno de la congregación será demandada a ti. Yo no tuve otra opción, hermanos, más que hacerlo. Hermanos, créanme que esto ha sido bien fuerte para mi vida, volver a recordar todo eso. Y me dice el Señor: quiero que tú hables esto, porque esta es una oportunidad que le estoy dando a mi pueblo. Hermano, no deseche esta palabra. Él está dándole una oportunidad a la iglesia. Una iglesia para que esté preparada para la venida del Señor. No sabemos ni el día ni la hora, hermanos, en la que va a venir el Señor. Se ha hablado de legado. Se ha hablado, el hermano habló de un sueño donde vio agua clara y negra. Se ha hablado de restaurar nuestras vidas. Se ha hablado de una doble bendición este año. Se ha hablado de todo. Se ha sentido, hermanos, en el servicio que el Señor va a derramar de su Santo Espíritu y de su poder sobre nosotros. Pero no lo hemos recibido. Yo deseo recibir eso. Las paredes se están derrumbando, solo llegan a la mitad. Dios no quiere que nuestras paredes lleguen a la mitad. Dios quiere que nuestras paredes sean completamente levantadas. Que nos apartemos del pecado. Que nos apartemos de la desobediencia. Que nos apartemos, hermanos, de todo lo que está impidiendo que su vida sea salva. Yo le quiero decir, hermano, que si Dios ha hablado a su vida el día de hoy, venga al altar, corra, hermano, no camine, corra. Venga con su hijo, con su esposa, venga con su familia, hermano, si usted necesita de verdad que Dios obre en su vida.
Cristo viene pronto, hermanos. Yo en este momento he cumplido con la palabra de Dios y he cumplido con cada uno de ustedes, hermanos. Si ustedes quieren que su vida sea restaurada, vengan. Si ustedes verdaderamente se arrepienten de su forma de vivir, de su forma de actuar, vengan. Si usted cree que está bien delante de Dios y que no hay nada en el cual usted le falte, ore por los que estén aquí al frente, porque es una lucha. Ya el Señor hizo su parte. Ahora le toca a cada uno de ustedes hacer la suya. La palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado no lo despreciará jamás. Yo no me inventé nada de esto, hermanos. Esto es lo que Dios me dio. Y yo he cumplido. Esto es real, hermanos. No deje pasar su oportunidad. Prepare su vida para la venida de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios.